Hola y bienvenidos a CF en Internet. ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Esperamos que estén planeando disfrutar este día de manera segura y con familiares y amigos. Gracias por compartirlo con nosotros. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que estamos felices de que hoy nos acompañes. Si nunca te has conectado con CF o tal vez te gustaría dar tu próximo paso, envía un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31 para conectarte con Christ Fellowship. Así es, Karina. Y nuestro Ministerio de Jóvenes Adultos se está divirtiendo este verano. Hicieron el lanzamiento de verano en CF con un día deportivo que reunió a más de 100 jóvenes adultos de todas nuestras sedes con gran diversión y juegos. Durante este evento también pudieron compartir la esperanza de Jesús con muchos que estaban en el parque. Este martes 6 de julio tendrán el evento Norte y Sur a las 7:30 de la noche en nuestras sedes de Doral y West Kendall. En Norte y Sur disfrutarán la adoración y el compañerismo, pero además tendrán un momento especial de preguntas y respuestas. Eventos como estos son posibles gracias a tu generosidad. Tu ofrenda fiel permite que nosotros jóvenes adultos sean una generación comprometida a ser seguidores de Cristo. Quiero animarte a ser parte de este impacto positivo en las vidas de hombres y mujeres jóvenes a través de tu ofrenda. Puedes ofrendar enviando un mensaje de texto con la palabra CFDAR al 31 31 31. Oremos. Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida de estos jóvenes adultos, Señor, en este ministerio y cómo están creciendo mucho en el Evangelio. Padre, usa todas estas ofrendas, Señor, para tu ciudad, Señor, y ayudar a todos estos jóvenes que siguiendo crecer en el camino de Dios. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra iglesia Christ Fellowship. Quiero invitarlos a que se pongan de pie para empezar este tiempo de alabanza. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Tu espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Su espíritu está aquí, eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Su espíritu está aquí, eres libre, tú eres libre. Familia Christ Fellowship, gracias al poder de nuestro Jesucristo, vidas se restaurarán y completarán. Amén. Así que levantemos nuestras voces y cantemos con declaración. En el nombre de Jesús las cadenas caen.
nombre de Jesús, vidas se restaurarán. En el nombre de Jesús, la vida se completará. En el nombre de Jesús, vidas se restaurarán. Somos libres en el nombre de Jesús, amén. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Su espíritu está aquí, eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cantamos juntos, ¿cómo se llama? Cristo, y el que salva, la esperanza que está en Él se llama Cristo. Cristo, luz del cielo, Rey eterno y amigo fiel. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tan como soy. Valiente, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Iglesia, cantamos eso porque creemos que es verdad, que el sonido de nuestra adoración irá al cielo, al Señor de señores, el Rey de reyes, amén. Cantamos esto juntos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos
limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos, se oirá en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo, que se escucha al cielo. Algo en especial nos une como hispanos, nuestro idioma. Por eso Christ Fellowship llega a ti completamente en español. Disfruta de nuestra página web cfmiami.es, que tiene toda la información que necesitas para conectarte con nosotros, como por ejemplo inscribirte a un grupo pequeño en donde podrás compartir estudios bíblicos y hacer comunidad con personas como tú. Podrás manejar tus ofrendas y encontrar todas nuestras sedes y horarios de servicios. También síguenos a través de nuestra cuenta @cfmiamies en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí podrás disfrutar de excelente contenido en español. Y lo más importante, nuestras sedes de Palmetto Bay, Doral, Homestead, Redland y West Kendall ofrecen servicios completamente en español. Así es, la alabanza, el mensaje y toda la experiencia CF. Así que te esperamos en Christ Fellowship, completamente en español. Pasa la voz. Qué maravilloso contar con una iglesia que habla el idioma de nuestro corazón. Por eso queremos invitarte a que disfrutes de todo el contenido que tenemos en nuestras plataformas de redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web cfmiami.es. Nuestro deseo es que tengas todas las herramientas necesarias para convertirte en un fiel seguidor de Jesús. Por eso queremos ayudarte a dar el siguiente paso en tu relación con Él. Para esto, envía un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31 y completa la tarjeta de conexión. Nos encantaría conectarnos contigo. El jueves 24 de junio a la 1:30 de la mañana, un edificio con 55 apartamentos colapsó parcialmente en Surfside, causando dolor, muerte, pérdida y gran tristeza. La palabra de Dios nos recuerda. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Tristemente, 2 de las familias afectadas por esta tragedia están conectadas con Christ Fellowship. La primera familia es la familia González. La esposa y la hija fueron rescatados de los escombros poco después de que el edificio se derrumbara.
Angela, la madre, sufrió heridas graves y aún está inconsciente. La hija Devin también sufrió lesiones y se sometió a una cirugía con resultados favorables. Ambas tienen un largo camino hacia la recuperación, pero desafortunadamente aún no se han encontrado a Edgar, su amado esposo y padre. La segunda familia es la familia Santo, que sobrevivió sin heridas físicas, pero perdió su casa y todo lo que tenía. Christ Fellowship ha estado sirviendo de muchas maneras a los damnificados, pero queremos unirnos para brindar algo de alivio financiero a nuestros hermanos y hermanas durante este momento crítico. Si deseas hacer una donación, puedes dirigirte a cfmiami.es/Surfside. El 100% de los fondos donados se entregarán a las familias que tengan conexiones con Christ Fellowship. Únete a nosotros mientras continuamos orando por las víctimas, sus familias y nuestro personal de primeros auxilios. Vamos a orar. Padre Santo, tú conoces el dolor involucrado en medio de esta tragedia. Te pedimos, Dios, que tú traigas consuelo, que tú traigas paz a los corazones que tanto lo necesitan, Dios, y que nos ayudes como iglesia a bendecir a todas las personas con tu amor y tu paz, y a estos hermanos de nuestra iglesia también con nuestras ofrendas económicas. Multiplícalas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a ponernos de pies y continuar cantando a nuestro Señor. Oh. El pan de vida fue quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación. Tu amor es como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Sí, Señor. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Tu pacto no olvidaré. Iglesia, le cantamos a un Señor que ha sido bueno, que ofrece una gracia que no podemos comprender, un amor que no podemos comprender.
pero el Señor todavía ha sido bueno con nosotros. Y unidos como una iglesia, como su pueblo, como su gente, declaramos esto. Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo? ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Cántalo otra vez. Siempre ha sido bueno Dios, siempre y siempre. Siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti? ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor? Te alabamos, Señor, en esta hora porque eres bueno, misericordioso, maravilloso, Señor, y sin tu amor no podemos existir, no podemos subsistir. Bienvenidos, Christ Fellowship. Les habla el pastor José Alonso. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. Tengo el privilegio de servir como parte del equipo de enseñanza y predicación, y quiero desearles a todas nuestras sedes locales aquí en Miami un feliz fin de semana de independencia. Démosle gracias al Señor por todas las bendiciones que se disfrutan en este país. También queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en las sedes globales y también por internet. Y hoy continuamos con nuestra serie Viviendo la Buena Vida, y hoy vamos a hablar de un tema que ciertamente nos va a ayudar a vivir una vida realmente buena. Así que vamos a disponernos para estudiar la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, y hoy he titulado este mensaje Celebrando una vida de libertad. Celebrando una vida de libertad. Así que quiero iniciar leyendo Marcos capítulo 14, y vamos a leer los versículos 22 al 25. Dice la palabra del Señor: Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Muy bien, y hoy quiero iniciar hablándoles de una estatua que todos conocemos, muy famosa. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de visitarla, otros la hemos visto en las películas o en cualquier otra forma, ya sea en foto o lo que sea. Pero tengo dos preguntas para hacerles a ustedes acerca de esta famosa estatua. La conocemos como la Estatua de la Libertad, pero ¿cuántos de ustedes en realidad conocen el nombre oficial? Levantan la mano. El nombre oficial, que es diferente a Estatua de la Libertad. Bueno, casi nadie, ¿cierto? Bueno, les quiero contar que esta estatua, el nombre oficial es La Libertad Iluminando el Mundo.
Ese es el nombre oficial. Por eso esta estatua tiene una antorcha en su mano derecha, porque ella representa la libertad y tiene esa antorcha como iluminando a todo el mundo. Muy bien, tengo la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice en esta tabla que tiene la libertad, como representa esta mujer en la estatua? ¿Cuántos saben lo que dice esta estatua? ¿Alguien? En la tabla. Bueno, uno que otro. Resulta que ahí dice 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776. Y ahorita vamos a hablar de esta fecha, pero algo interesante es que esta estatua que se ha convertido en un ícono de lo que es la cultura norteamericana. Cuando la gente ve esta estatua, piensa en los Estados Unidos, piensa en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra ubicada. Pero resulta que esta estatua en realidad fue un regalo hecho por Francia. Originalmente fue hecha en Francia y fue un regalo de esta nación para los Estados Unidos, que se trajo a los Estados Unidos en 1886 para conmemorar y celebrar los 100 años de libertad de los Estados Unidos. Bueno, fue precisamente en la fecha que se encuentra allí en la tabla que tiene la señora Libertad, 4 de julio de 1776, fue precisamente ese día cuando se firmó y se aprobó lo que se conoce como la Declaración de Independencia. Resulta que las 13 colonias que estaban aquí en Norteamérica, que eran colonias inglesas por haber sido colonizada esta zona del mundo por los ingleses, resulta que ellos llegaron a un punto donde ya no toleraron más toda la injusticia de las medidas en el comercio, todos los altos impuestos, toda la opresión que se estaba viviendo en algunos sectores de la sociedad por parte de los ingleses. Y adicionalmente una esclavitud económica que ya era intolerable, así que ellos decidieron declarar su independencia de Gran Bretaña y pelear por su libertad. Y esto sucedió precisamente el 4 de julio de 1776. Y este fin de semana precisamente se celebra aquí en los Estados Unidos la independencia. Ahora quiero mostrarles cómo se vive la noche del 4 de julio allí en esa zona donde está la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Veamos. Wow, en realidad es una gran celebración y en diferentes ciudades de los Estados Unidos se exponen todos estos juegos pirotécnicos, todos estos fuegos artificiales espectaculares, porque en realidad se celebra la libertad de este país. En muchos de nuestros países también celebramos los días de independencia. Y entonces aquí el 4 de julio se ha convertido en esa fecha conmemorativa donde se celebra precisamente la libertad que se disfruta en esta nación, y la Estatua de la Libertad, como la conocemos, se ha convertido en ese monumento que es precisamente el ícono, la representación de la libertad. Y por eso se vive tanta celebración en este país en un fin de semana como este. Ahora, permítanme traer todo esto a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de la celebración de la libertad que nosotros como cristianos también tenemos. Y me refiero que así como el 4 de julio es la fecha conmemorativa y la Estatua de la Libertad es ese ícono de la libertad, nosotros los cristianos también celebramos la libertad que Cristo nos ha dado por medio de un evento que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y por eso quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: la Santa Cena es la celebración de la libertad que Cristo nos ha dado con su sacrificio. Se les voy a repetir. La Santa Cena es la celebración de la libertad
que Cristo nos ha dado con su sacrificio. Ahora tú escuchas este mensaje y te estarás preguntando, bueno, pero ¿de qué nos liberta Cristo? ¿Y por qué la Santa Cena es una celebración? ¿Y quiénes pueden participar de esa celebración? Y además, ¿qué se está celebrando allí? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz del texto de Marcos capítulo 14. Y para ello quiero invitarlos para que descarguen la aplicación de CF Miami y puedan tomar notas de todo lo que vamos a estar compartiendo en este mensaje. Muy bien, así que quiero compartir con ustedes dos verdades principales que nos van a ayudar a nosotros, primero, a entender la libertad que Cristo nos ofrece y segundo, para poder disfrutarla. Muy bien, entonces vamos al primer punto, que es la Pascua es la celebración de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Porque lo que Jesús está celebrando tiene que ver con esta celebración que se conoce como la Pascua. Miren lo que dice aquí Marcos 14, 12. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la ¿qué? Pascua. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Bueno, resulta que los discípulos le preguntan al Señor, bueno, ¿dónde vamos a celebrar nosotros la Pascua? Porque se encuentra este evento en el jueves de lo que se conoce como la Semana Santa para el mundo cristiano. Entonces se encuentran en el jueves, se va a celebrar esa noche la cena de la Pascua, la cual era una conmemoración de lo que Dios había hecho en el pasado. Ahora, se habla de el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Resulta que Israel debía por 6 días solamente comer pan sin levadura. Entonces se encontraban en ese primer día, que era el día donde se celebraba la Pascua. Ahora, recordemos un poco de lo que sucede allí en Israel, porque resulta que Israel estuvo cautivo como esclavo en Egipto. Estuvieron allí por 430 años. Ellos fueron esclavos y Dios escucha el clamor de su pueblo, levanta a un hombre llamado Moisés para que los libere de la esclavitud en la cual estaban ellos allí en Egipto. Es entonces donde Dios prepara todo un despliegue de su poder para liberar a su pueblo. Entonces cuando llega Moisés y le pide al faraón que los deje ir, el faraón dice no, el Señor les envía 9 plagas y el faraón sigue insistiendo en que no los deja ir, y entonces llega la 10ª plaga, que es precisamente la plaga en la cual se instituye la Pascua. Ahora miremos lo que nos dice aquí el libro de Éxodo en el capítulo 11, versículo 4, y dice, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. El Señor iba a visitar esta tierra y dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y nunca más lo habrá. Entonces Dios iba a pasar por la tierra de Egipto e iban a morir todos los primogénitos de hombres y animales. Ahora la pregunta que surgiría cuando Israel escucha esto es, Señor, ¿y nos va a pasar eso también a nosotros? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7 de Éxodo 11. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces el Señor les dice, ustedes tranquilos, que ni siquiera un perro les va a ladrar, porque yo hago distinción entre los egipcios y mi pueblo. Ahora, para que los israelitas no fueran a sufrir de la 10ª plaga, que sería la muerte de todo primogénito de hombre y animal, desde la casa del faraón hasta de la persona más humilde allí en Egipto, ellos debían hacer 2 cosas. Y la primera cosa nos lleva al literal A del punto 1, que es
Un cordero sin mancha debía ser sacrificado para provisión del pueblo. Un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto alguno, debía ser sacrificado para provisión del pueblo. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 12. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, no podía tener una patica quebrada, una orejita dañada, nada, tenía que ser perfecto, de 1 año, tiernito. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14, o sea, del día 10 al 14 iban a tener 4 días del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. O sea, ellos iban a matar a este corderito después de 4 días. Imagínense lo difícil que sería para la familia de tener un corderito tierno, lindo, de 1 año durante 4 días, alimentándolo, cuidándolo, y luego tendrían que darle muerte. Esto era lo que tenía que hacer Israel para que no murieran sus primogénitos. O sea, el corderito iba a morir en lugar de el primogénito de hombre y animal en cada casa de los israelitas. Este corderito sin mancha, este corderito perfecto, debía morir de manera categórica. No había escapatoria. Era la única manera de poder salir de esta circunstancia en la cual se encontraba Israel en medio de la visita de Dios para matar a todo primogénito allí en la casa de Faraón en todo Egipto. Ahora, algo interesante es que Pascua, como se menciona en el texto bíblico, es la palabra hebrea Pesach. Y resulta que Pesach significa omitir, significa pasar por alto, significa excluir. Entonces, este cordero pascual es el cordero que iba a morir para que Dios omitiera el juicio sobre esa casa. Adicionalmente de que tenían que sacrificar el cordero, también debían hacer algo más. Punto literal B. Dice: la sangre del cordero los protegía del juicio de Dios. Miren lo que nos continúa diciendo aquí el texto en Éxodo 12. Dice: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré, dice el Señor, a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Dios les iba a dar una lección de que el único Dios verdadero era el Señor, y ya le había dado lección con las 9 plagas anteriores, y ahora venía la definitiva. Y dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Pascua, pasaré de largo. Es interesante, la palabra en inglés es Passover, pasar por encima, pasar de largo, pasar por alto. Cuando él viera la sangre, pasaría por alto. Ahora miremos esta gráfica aquí en la pantalla que representa cómo sería la situación en Egipto. El ángel de la muerte, Dios mismo, enviaría su ángel para matar a todo primogénito en la casa, en todas las casas de Egipto, excepto las que hubiesen sacrificado el cordero, y la familia tenía que comerse el cordero completo, no podía dejar nada. Tenían que ser en grupos de 10 y tenían que poner la sangre en los postes y en el dintel. La sangre de ese cordero tenía que estar allí en la puerta, y cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero sobre esa puerta, entonces pasaría por alto. Pascua. Es entonces cuando Dios en el versículo 14 de Éxodo 12 dice lo siguiente: y este día, ese día, esa noche, cuando ellos sacrificaron el cordero y pusieron la sangre en la puerta, será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua.
Dios establece la celebración de la Pascua, el día que saca a Israel de Egipto. Luego entonces, 1400 años después, se encuentra Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Dios había establecido que solo se podía celebrar la Pascua donde Él estableciera y donde Él indicara. Y en ese momento de la historia Dios había indicado que solo se podía dentro de las murallas de Jerusalén. Y los corderos eran sacrificados en el templo, las familias los llevaban, eran sacrificados y les devolvían la carne para que ellos entonces fueran a casa y celebraran la Pascua. Entonces el Señor quería celebrar esa Pascua con sus discípulos. Miren lo que nos dice el relato aquí en Marcos a partir del versículo 13. Dice: y Él envió a 2 de sus discípulos. Recordemos que ellos le dijeron: Señor, ¿cómo hacemos? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Entonces Jesús escoge a 2 de ellos. No dice quién es aquí el texto de Marcos. Y les dice: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Era fácil seguir a un hombre con un cántaro de agua porque los cántaros de agua generalmente los llevaban las mujeres. Así que si ellos veían un hombre con un cántaro de agua, fácil de identificarlo, era muy poco común. Y dice: y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está ese lugar? Y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Y luego nos dice, versículo 16: salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Ahora uno diría: bueno, pero ¿por qué el Señor manda a 2? Ahora, Jesús sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Jesús sabía que uno de ellos, llamado Judas Iscariote, lo iba a vender. Entonces Jesús quería asegurarse de que Él tendría la oportunidad de reunirse con sus discípulos, y por eso entonces le oculta a Judas, manda a 2 de confianza. Es posible que mandó a Juan y a Pedro para que ellos se encargaran de todo. Así que Judas no sabía dónde iba a estar el Señor. Cuando llega es que se entera, llega aquí a este aposento alto. Porque una vez Jesús identifica a Judas, Juan nos relata que el Señor dice: el que ponga allí su pan conmigo y lo moje, ese es el que me traicionará. Jesús dice allí en Juan, le dice: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Dice que Judas Iscariote sale. Y entonces el Señor Jesús tiene este tiempo y esta oportunidad para reunirse con sus discípulos, con sus 11 verdaderos discípulos. Luego entonces ya entendemos cuál es el trasfondo de todo esto de la Pascua. Ya sabemos que el cordero debía ser sacrificado y la sangre debía ser aplicada sobre esa casa. Bien, ahora vamos a lo que corresponde a la iglesia. Dice el punto número 2. La Santa Cena es la celebración de la liberación del creyente de la esclavitud del pecado. Porque así como los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, el creyente es liberado de la esclavitud del pecado. Así que cuando Jesús se reúne con sus discípulos, Él les explica que Él es el cumplimiento de la Pascua. Él es el cordero al cual apuntaron todos esos corderos que anualmente se iban sacrificando desde el momento allí en el Éxodo, cuando estaban en Egipto. Desde ese momento, 1400 años antes, hasta el momento de Cristo. Entonces Él les explica que todos esos corderos apuntaban a Él. Por eso Juan el Bautista dice de una manera muy clara cuando ve venir al Señor, dice aquí en Juan 1:29: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el ¿qué? No escucho, ¿que quita el qué? El pecado del mundo. Tenemos ahora aquí al Cordero de Dios, al que apuntaron todos estos corderitos, para que cuando llegara el
Cordero de Dios, los judíos se dieran cuenta que ese era su Salvador, ese era su Mesías, ese era el que daría su vida por rescatar a todo el pueblo. Este sería el Cordero que sería sacrificado para que entonces el pueblo no pagara el juicio, no sufriera el juicio de Dios por los pecados de la humanidad. Miremos el literal A del punto 2. El pan representa el precio de nuestra libertad. Jesús empieza a describir, aquí miremos el versículo 22, dice: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. El Señor ilustra su entrega voluntaria. El Señor les explica que el pan representaba su cuerpo. El pan representaba su cuerpo que sería partido, por así decirlo, en el lenguaje del Señor, por todos nosotros. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, el Cordero de Dios que vive perfecto, así como ese corderito tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Jesús aparece en la escena de la humanidad y vive una vida perfecta, venciendo el pecado, viviendo de una manera perfecta. El Cordero perfecto ahora sería entregado, ahora sería ofrecido para ser partido por los pecadores. Y el famoso pasaje, de hecho es el pasaje más famoso en toda la Biblia, nos explica claramente, y quiero leerlo aquí con ustedes. Dice aquí la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios, fue tal la magnitud del amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito, dio lo máximo, dio lo más amado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios entrega a su Hijo como el sacrificio perfecto, que sería la satisfacción de la ira divina, la ira justa por el pecado del ser humano. Jesús pagaría por el pecador, el perfecto por el imperfecto, el que no tenía mancha alguna, por aquellos que estamos manchados por el pecado. Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Dios desea que tú rindas tu vida a Jesús, para que cuando la consecuencia de la muerte eterna, la separación eterna de Dios, que Jesús mismo la describe con el infierno, ese lugar de tormento eterno, no es dejar de existir, sino es existir en un lugar de tormento eterno que no terminará jamás. Y Dios no desea eso para ti ni para mí, y por eso envió al Cordero de Dios, ese Cordero que Dios mismo ofrece, su Hijo unigénito, para que ahora tú creas en Él, pongas tu confianza en Él, en que Él paga por tus pecados, y ahora tú puedas tener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso. Recordemos la idea principal. La Santa Cena es la celebración de la libertad que Cristo nos ha dado con su sacrificio. Ahora miremos el punto B. La copa representa la garantía de nuestra libertad. Entonces Jesús toma el pan, lo parte, dice: esto es mi cuerpo, este es el símbolo de mi cuerpo. Y hay algo maravilloso en todo esto, porque así como la sangre del Cordero representaba ese sacrificio, esa garantía, como se ponía en la puerta allí en Egipto para que el ángel de la muerte no tocara esa casa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando es aplicada sobre la vida de aquel que cree, entonces se convierte en la absoluta garantía de que la muerte eterna no nos tocará. Miren lo que dice aquí Juan capítulo 8 versículo 36, dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán
realmente libres. La pregunta es, ¿libres de qué? Bueno, libres de dos cosas. Hay una realidad, y la realidad es que todos nosotros somos esclavos del pecado. Nosotros venimos a este mundo esclavizados por el pecado. Lo único que podemos hacer es escoger el pecado del cual somos esclavos. No podemos escoger la libertad. Solo podemos escoger ser esclavo de la pornografía o de la mentira o de qué otra cosa ser esclavo. Cuando Jesús vive una vida perfecta, Él entonces vence el pecado. Él toma esa libertad y nos dice, yo vencí el pecado. Entonces Jesús nos libra de el poder del pecado. Cuando ahora estamos en Cristo y pecamos, no pecamos porque estamos obligados a pecar como estábamos antes de Cristo. Antes de Cristo no teníamos opción, era nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora en Cristo, cuando pecamos es porque queremos, porque en Jesús tenemos la libertad que Él nos ha dado. Él venció el pecado y nos ofrece la libertad del poder del pecado. Ahora tú no tienes por qué ser esclavo de la pornografía, de la mentira, de la vulgaridad, de nada de eso. Ponle el nombre que desees a estas cadenas. Jesús nos ha dado la libertad. Jesús nos ha libertado del poder del pecado y también nos ha libertado de las consecuencias del pecado. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús en esta hora? Gloria al Señor. Eso es lo que nuestro gran Dios ha hecho. Con su sacrificio, Jesús paga entonces la consecuencia del pecado. Siendo inocente, paga por el culpable, por ti y por mí. Siendo inocente, se ofrece a sí mismo para darnos la libertad. Y es entonces a través de ese sacrificio que obtenemos la libertad del poder del pecado y obtenemos la libertad de las consecuencias del pecado. Y por eso todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, porque el que pone su confianza en Jesús, en el sacrificio de Él, entonces ya no está en deuda con Dios. Ya su condena fue pagada por otro que se llama Jesús. Él paga por ti, Él paga por mí, y ahora tenemos la oportunidad y la libertad para vencer el pecado en la vida diaria, porque tenemos libertad del poder del pecado. Y también tenemos vida eterna porque tenemos libertad de las consecuencias del pecado. Así que entonces la Santa Cena se convierte en nuestra celebración de la libertad que Jesús nos ha dado. La Santa Cena se convierte en ese evento conmemorativo, así como se celebra en los Estados Unidos el 4 de julio la independencia, la libertad y todos los beneficios que eso trae a todos los que vivimos en esta nación. Asimismo, la Santa Cena se convierte en esa celebración de la libertad que todo aquel que ha entregado su vida a Jesús ahora disfruta. Esa Santa Cena es ese evento conmemorativo, es esa celebración de la independencia que el Señor mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, quiero que recordemos que la Santa Cena no es un sacramento. Recordemos la idea principal. La Santa Cena es la celebración de la libertad que Cristo nos ha dado con su sacrificio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un sacramento y una ordenanza? Porque en la iglesia tradicional nos han hablado de un sacramento. Resulta que el sacramento implica que el acto tiene un poder en sí mismo. Cuando se ve el bautismo, por ejemplo, como un sacramento, se cree que el bautismo salva, que el bautismo tiene un poder implícito. Eso es un sacramento.
Pero el bautismo no es un sacramento, el bautismo es una ordenanza, porque el bautismo no nos salva, el que nos salva es Cristo. El bautismo es la señal de que Cristo me salvó. Lo mismo sucede con la Santa Cena. La Santa Cena no es un sacramento, no tiene un poder implícito, es un acto conmemorativo. Porque la iglesia tradicional, para que eso se convierta en un sacramento, entonces el pan tiene que ser el cuerpo literal de Cristo y la sangre el fruto de la vid tiene que ser la sangre literal de Cristo. Y por eso entonces les toca meter una doctrina que se llama la doctrina de la transubstanciación, donde supuestamente el sacerdote, al levantar la hostia, convierte el pedazo de pan en el cuerpo de Cristo, y al partir la hostia sacrifica a Cristo, como si necesitara a Cristo de ser sacrificado otra vez, como si su sacrificio en la cruz no hubiese sido suficiente. Para nosotros no es un sacramento, para nosotros es una ordenanza. Es algo que el Señor nos pide para que conmemoremos y celebremos la libertad que Él nos ha dado. Miremos lo que nos dice precisamente 1 Corintios 11:27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea, a la ligera, o sea, no reflexionando el valor que esto tiene, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese. ¿Por tanto qué? Examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, como nos dice que primero nos examinemos, que primero pensemos, número uno, si ya hemos entregado nuestra vida a Jesús. Porque esta celebración es para los creyentes. Esta celebración no es para no creyentes. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, pues no puedes participar. Entonces vamos a tomar unos segundos para reflexionar si ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, y si lo hemos hecho, si nuestra vida está en paz con Dios, o si hay algún pecado que debemos confesar, que debemos pedir perdón. Vamos a tomar unos segundos para reflexionar al respecto. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en la muerte del Cordero de Dios, la sangre derramada a nuestro favor, para que ahora tengamos la vida eterna, libertad del poder del pecado y libertad de la consecuencia del pecado. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios precisamente: porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar la copa, vamos a levantar la primera pestaña transparente, vamos a tomar el pan. Si estás en casa, puedes tomar el pan, y al haber reflexionado en tu relación con Jesús, entonces vamos a tomar todos del pan que representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por todos nosotros. Tomemos el pan. Dice la palabra del Señor: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Habiendo reflexionado en el valor de la sangre derramada por nuestro Señor, tomemos todos la copa.
Finalmente dice el versículo 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Demos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Te amamos, entregamos nuestra vida por completo a ti. Te alabamos y te damos las gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Canta la iglesia. Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu Si deseas saber cómo puedes convertirte en seguidor de Jesús, queremos ayudarte a dar el siguiente paso en tu relación con Él. Envía un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31. Completa la tarjeta de conexión y te contactaremos. Que tengan un divertido 4 de julio celebrando con amigos y familiares. Nos vemos la próxima semana en CF en Internet. Adiós.